Bienvenidos a un episodio más de Misterios y Sombras. En el video de hoy, nos adentraremos en una de las leyendas más inquietantes y enigmáticas que han perdurado a lo largo de los años, la historia de la bruja de Blair. Acompáñanos mientras exploramos los oscuros sucesos que marcaron el pequeño pueblo de Blair en Maryland, y cómo la figura de Ellie Kedward, una mujer acusada de brujería, dio origen a una de las leyendas más aterradoras del folclore estadounidense. En este episodio, hablaremos de las misteriosas desapariciones, los rumores sobre pactos con fuerzas oscuras y cómo una mujer aparentemente inocente terminó convirtiéndose en la temida bruja de Blair. Prepárate para un viaje oscuro, lleno de secretos no contados y fenómenos inexplicables. Esto es Misterios y Sombras. Comenzamos. En el frío invierno de 1785, en el pequeño y aislado pueblo de Blair, Maryland, algo comenzó a suceder. Los niños del pueblo comenzaron a desaparecer. Uno a uno, se desvanecían, dejando atrás solo el eco de sus voces en el viento y la fría mirada de los árboles que rodeaban el pueblo. Nadie sabía a dónde iban, pero todos comenzaban a susurrar lo mismo. Es la bruja de Blair. En el corazón de esta tragedia estaba Ellie Kedward, una mujer que vivía sola en las oscuras afueras del pueblo. De mirada penetrante, con cabellos oscuros y largos, Ellie había llegado a Blair años atrás, como una figura misteriosa que se mantuvo al margen de la comunidad. Nadie sabía mucho sobre ella, solo que se decía que poseía conocimientos raros sobre hierbas y curas. Su presencia era extraña y inquietante, y su figura, aunque enigmática, siempre parecía envolver a quienes se acercaban a ella en un aire de desconfianza. Ellie era conocida por sus remedios herbales, pero también por sus ojos profundos, que se veían como si miraran algo más allá de lo humano, como si viera el mismo borde del abismo. Algunos decían que podía curar enfermedades que ni los médicos entendían, y otros susurraban que había más en ella de lo que se veía a simple vista. Había rumores sobre su conexión con la magia antigua, una brujería que se deslizaba en las sombras, tocando la mente de los débiles. Nadie se atrevía a hablar demasiado fuerte de esos rumores, pero algo en el aire siempre parecía estar alterado cuando ella estaba cerca. Entonces, en el invierno de 1785, las desapariciones comenzaron. El primero fue un niño, luego otro, y otro más. Desaparecían sin dejar rastro, pero siempre había algo común. Antes de cada desaparición, los niños se habían cruzado con Ellie en el bosque o cerca de su hogar, ya fuera por una cura que ella les había ofrecido o por algún motivo inexplicable. Los aldeanos, aterrados, empezaron a murmurar entre ellos, señalando a Ellie como la culpable. La historia que corría era espeluznante. Decían que Ellie había hecho un pacto con algo oscuro, algo en las profundidades del bosque de Black Hills, algo antiguo y maligno. Se hablaba de una entidad, una presencia que habitaba el bosque, una criatura que no pertenecía a este mundo, y que Ellie había sellado un trato con ella a cambio de poder, a cambio de sus conocimientos prohibidos. Con cada niño que desaparecía, las voces se alzaban. La bruja los toma. Un grupo de aldeanos, aterrados por la creciente cantidad de desapariciones, decidió que Ellie debía ser detenida. Fue una condena rápida. La acusaron de ser una bruja y la sentenciaron a muerte, pero no de la manera tradicional. No se trataba solo de quemarla en la hoguera, sino de exiliarla al bosque, al mismo lugar del que se decía que venían las sombras, el mal y los espíritus perdidos. La arrastraron a la oscuridad de la noche, atada y desesperada. Los aldeanos, cegados por el miedo, la dejaron sola en el corazón del bosque de Black Hills, un lugar que ni los más valientes osaban atravesar. La condenaron a morir allí, en el frío más implacable,
en un lugar donde las sombras parecían tomar forma. Pero Ellie no murió. En lugar de eso, desapareció, como si el mismo bosque la hubiera absorbido. Nadie sabe qué ocurrió exactamente esa noche, pero algunos dicen que Ellie nunca murió. Su espíritu se fundió con la oscuridad, y lo peor de todo, se convirtió en la bruja de Blair. Después de la desaparición de Ellie, las desapariciones en el pueblo de Blair no cesaron. Los aldeanos comenzaron a escuchar ruidos extraños en el bosque, risas oscuras, susurros que parecían provenir de las sombras mismas, y el sonido de ramas crujientes bajo pasos invisibles. Nadie se atrevió a entrar en el bosque. Aquellos que lo intentaban nunca volvían. Los sobrevivientes hablaban de una presencia que los perseguía, de una figura que se deslizaba entre los árboles, observando desde las sombras. Muchos decían que veían a Ellie en la distancia, su rostro distorsionado por una furia sobrenatural, con ojos que reflejaban un vacío abismal. Algunos relatos cuentan que Ellie, ahora convertida en una entidad oscura, no solo cazaba a los niños, sino que los marcaba con su magia, dejándolos en un estado de trance, como si los hubiera posesionado. Los aldeanos que se aventuraban a buscar respuestas solo encontraban rastros extraños, símbolos extraños tallados en los árboles, piedras colocadas en círculos y una sensación de ser observado, de que algo estaba acechando más allá de lo visible. Los que se internaban demasiado en el bosque comenzaban a escuchar voces susurrando sus peores miedos, y algunos decían que se perdían en un laberinto interminable de árboles. La bruja de Blair, decían, se divertía con su confusión, como si el bosque mismo hubiera sido su prisión y su reino. Nadie sabía si las desapariciones eran obra de Ellie directamente, o si el bosque en sí se había convertido en un lugar maldito que atraía a aquellos con una conexión con el mal. Años más tarde, 3 jóvenes cineastas decidieron investigar la leyenda de la bruja de Blair. Heather, Mike y Josh, estudiantes de cine, se adentraron en el mismo bosque de Black Hills, deseosos de encontrar evidencia sobre la existencia de Ellie Kedward y su maldición. Comenzaron su documental en el pueblo de Blair, entrevistando a los pocos habitantes que quedaban, quienes les contaron historias aterradoras sobre la presencia de la bruja y las desapariciones inexplicables que aún acechaban la región. Conforme avanzaban en el bosque, los 3 comenzaron a experimentar sucesos extraños. Sus mapas y brújulas parecían no funcionar, se desorientaron, y algo invisible parecía acecharlos entre los árboles. El miedo y la paranoia empezaron a apoderarse de ellos. Los ruidos extraños durante la noche, las figuras borrosas en la distancia, y los objetos que desaparecían sin explicación alguna, los llevaron al borde de la locura. En su búsqueda, encontraron una antigua cabaña en ruinas, un lugar que se decía estaba maldito. Fue allí donde los 3 cineastas desaparecieron. La cámara de Heather continuó grabando hasta que la última imagen mostrada fue de Heather aterrorizada, sosteniendo la cámara antes de que la misma cayera al suelo, dejando solo la imagen borrosa de la cabaña y la oscuridad que la rodeaba. Con el paso de los años, el pueblo de Blair se desmoronó, y sus ruinas se convirtieron en un recordatorio sombrío de lo que había ocurrido. Los pocos habitantes que quedaban hablaban de la maldición que aún acechaba el lugar. Nadie osaba acercarse a Black Hills. Decían que Ellie Kedward seguía viva, no como una mujer, sino como una presencia, un espíritu vengativo que había fusionado su alma con el bosque, una bruja que era el eco de la oscuridad misma. Y así, la leyenda de Ellie Kedward, la bruja de Blair, sigue viva. Aquellos que han osado entrar en el bosque, a menudo regresan con historias aterradoras sobre una figura oscura que los acecha. Muchos afirman haber visto una sombra en la distancia, una figura esquelética que los observa desde el umbral de los árboles. Y otros dicen que en las noches sin luna se pueden escuchar susurros en el viento, llamándolos por su nombre, arrastrándolos hacia la oscuridad de Black Hills. Ellie Kedward nunca murió.
su espíritu permanece atrapado en el bosque, esperando a que alguien más cruce la frontera y caiga bajo su hechizo. Y en ese bosque, donde la niebla se enreda entre los árboles, su nombre sigue siendo un susurro en la oscuridad, un nombre que nunca debe ser pronunciado a altas horas de la noche, por miedo a que Ellie, la bruja de Blair, lo escuche y venga por ti. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este video. Si quieres más contenido aterrador, no te olvides de suscribirte a mi canal y activar la campanita para recibir notificaciones de mis nuevos videos. Y no te olvides de darle un like si te gustó el video. Hasta la próxima.